Estamos conociendo esta mañana que el presidente ruso, Vladimir Putin, ha mantenido una conversación telefónica directa con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en la que expresó lo que el Kremlin define como solidaridad con el pueblo venezolano. En Washington, la reacción ha sido inmediata y cargada de inquietud. Algunos legisladores demócratas han manifestado su preocupación abiertamente. El senador Rand Paul ha llegado a advertir que esto se parece peligrosamente al inicio de un conflicto. Y no es difícil entender por qué. Pocos habrían imaginado un escenario en el que el presidente de Rusia llamara abiertamente a Nicolás Maduro en pleno momento de máxima presión estadounidense sobre Venezuela, y lo hiciera de una forma tan pública, tan clara y tan deliberadamente desafiante, que no dejará dudas sobre quién está marcando ahora la iniciativa estratégica en el hemisferio occidental. Sin embargo, ese momento llegó ayer, 11 de diciembre de 2025. Mientras Washington celebraba la incautación de un petrolero venezolano, mientras la administración Trump anunciaba nuevas sanciones contra familiares de Maduro, y mientras funcionarios estadounidenses exploraban discretamente la posibilidad de ofrecerle una salida en forma de exilio, Vladimir Putin tomó la iniciativa, levantó el teléfono, y el mensaje que transmitió no fue una amenaza, no fue una exigencia, fue un compromiso de que Rusia está del lado de Venezuela, un compromiso de que Moscú no abandonará a Caracas, independientemente de la presión que ejerza Estados Unidos, y sobre todo, un compromiso que deja sin efecto la estrategia estadounidense, derrocar a Maduro, recuperar el control sobre el petróleo venezolano y restablecer la primacía de Washington en el Caribe. Esto no fue una llamada diplomática de cortesía, fue una intervención estratégica, calculada al detalle, diseñada para producir el máximo impacto en el momento exacto en que la Casa Blanca creía estar asfixiando al régimen venezolano. Para entender por qué esta llamada es tan relevante, hay que observar la secuencia de los acontecimientos. El 9 de diciembre, Estados Unidos incautó lo que el presidente Trump calificó como el mayor petrolero jamás confiscado. Un buque vinculado a exportaciones venezolanas interceptado frente a la costa del país. Trump lo presentó como una gran victoria, una demostración visible de presión económica destinada a estrangular al gobierno de Maduro. Al día siguiente, el 10 de diciembre, el Departamento del Tesoro anunció nuevas sanciones de gran alcance contra 3 sobrinos de Maduro y varias empresas venezolanas relacionadas con las redes financieras del régimen. El mensaje era inequívoco: escalada, apretar aún más el cerco económico, cortar cualquier vía de supervivencia. Y entonces, el 11 de diciembre, antes siquiera de que esas sanciones entraran plenamente en vigor, Putin hizo la llamada. Según el comunicado oficial del Kremlin, Putin expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y reafirmó el apoyo de Rusia a las políticas del gobierno de Venezuela. Aisladas, esas palabras podrían parecer diplomacia convencional. En su contexto real, constituyen una bofetada directa a Washington. Porque lo que Putin estaba diciendo, en esencia, es esto: pueden incautar petroleros, imponer sanciones, congelar activos, desplegar fuerzas navales. Nada de eso altera el fondo de la cuestión. Venezuela cuenta ahora con la protección de Rusia, y si Estados Unidos quiere retirar a Maduro del poder, tendrá que enfrentarse a Moscú. No se trata de una interpretación, es la nueva realidad estratégica que crea esta llamada. Cualquier responsable político serio en Washington comprende inmediatamente lo que implica. El cambio de régimen en Venezuela acaba de volverse mucho más peligroso, no solo por las fuerzas de Maduro, sino por la posible implicación de intereses, personal y sistemas rusos sobre el terreno. Ningún presidente estadounidense quiere tener que explicar a su opinión pública cómo un conflicto con Venezuela derivó en una confrontación con una potencia nuclear. Y, sin embargo, el detalle más revelador de toda esta historia ni siquiera procede de Moscú. Un senador republicano confirmó ante la prensa que, en conversaciones discretas recientes, Estados Unidos ofreció a Maduro un acuerdo: abandonar Venezuela, trasladarse a Rusia y vivir en el exilio sin enfrentarse a cargos penales. Esa oferta dice mucho más de lo que parece. Es, en la práctica, una admisión de que tras décadas de sanciones, tras el reconocimiento de líderes opositores
opositores, tras la congelación de miles de millones en activos, tras una recompensa millonaria sobre la cabeza de Maduro y tras el despliegue de decenas de miles de soldados y un grupo de portaaviones en el Caribe, Washington solo dispone de una opción: pedirle a Maduro que se marche voluntariamente. Eso no es la posición de una superpotencia que controla la situación. Es la posición de un gobierno que ha agotado sus alternativas y busca una salida que le permita salvar algo de prestigio antes de que la estrategia fracase de forma evidente. La respuesta de Maduro fue elocuente. No rechazó la oferta, tampoco la aceptó, simplemente esperó. Y entonces Putin llamó. Esa llamada fue la respuesta. Dejó claro que Maduro no necesita exilio ni concesión. Tiene protección, respaldo y el apoyo explícito de una gran potencia dispuesta a interponerse entre él y Washington. Y con ello, el equilibrio de la situación cambió por completo. Para comprender por qué la estrategia de Washington hacia Venezuela está fracasando de manera tan evidente, es necesario volver al error de base que ha marcado la política estadounidense durante más de 20 años. Estados Unidos ha operado siempre bajo la premisa de que Venezuela era un régimen débil, aislado y condenado al colapso económico. La lógica era sencilla. Las sanciones asfixiarían la industria petrolera, la congelación de activos vaciaría las arcas del Estado y el aislamiento diplomático dejaría a Nicolás Maduro sin aliados. Con el tiempo, el sistema se derrumbaría desde dentro o el propio Maduro aceptaría que no tenía futuro y negociaría su salida. Esa premisa fue errónea desde el principio. Venezuela no colapsó, Maduro no cayó y cada escalada, cada nueva ronda de sanciones, cada petrolero incautado, cada activo bloqueado, produjo un único resultado tangible: empujar a Venezuela aún más hacia la órbita de Rusia y China. Cuando Washington cerró el acceso de Caracas al sistema financiero en dólares, Moscú ofreció crédito. Cuando las sanciones estadounidenses bloquearon las exportaciones de crudo, Pekín compró petróleo venezolano en yuanes. Cuando la presión alcanzó su punto máximo, Rusia aportó asesores militares, armamento y, cada vez más, sistemas estratégicos avanzados. Venezuela sobrevivió no por una habilidad excepcional de Maduro, sino porque Estados Unidos le dejó una sola alternativa: buscar protección fuera del orden dominado por Washington. Y Rusia y China estaban dispuestas a ocupar ese espacio no por afinidad ideológica, sino porque identificaron una oportunidad para desafiar la influencia estadounidense en la región que Washington siempre consideró su propio patio trasero. El resultado es el que hoy observamos. Estados Unidos desplegó una fuerza militar abrumadora en el Caribe, incautó un petrolero, impuso las sanciones más duras hasta la fecha y, en paralelo, exploró discretamente una salida negociada para Maduro. ¿La respuesta? Vladimir Putin reafirmó públicamente el respaldo ruso al gobierno venezolano y dejó claro que Moscú no tenía intención de retirarse. Esto no es simplemente una humillación diplomática para Washington, es una derrota estructural. La intervención de Putin demuestra que Estados Unidos ya no fija las reglas en el hemisferio occidental. Washington puede presionar, pero es Moscú quien decide si esa presión tiene efecto. Estados Unidos puede amenazar con un cambio de régimen, pero Rusia puede volver esa amenaza inviable con solo situarse detrás de Caracas. Y cuando una gran potencia pierde la capacidad de determinar los resultados en su propia esfera tradicional de influencia, cuando debe aceptar que rivales externos pueden vetar sus iniciativas en regiones que dominó durante generaciones, el equilibrio de poder se ha desplazado de forma profunda y difícilmente reversible. Durante décadas, el hemisferio occidental funcionó bajo una regla no escrita. Las decisiones de Washington acababan imponiéndose. Los gobiernos latinoamericanos podían discrepar, protestar o buscar márgenes de autonomía, pero sabían que desafiar abiertamente a Estados Unidos tenía un coste que no podían asumir. Esa regla ha dejado de existir. Venezuela ha demostrado que, alineándose con Rusia y China y aceptando su apoyo financiero y militar, es posible resistir la presión estadounidense de forma indefinida. Esa lección está siendo observada con atención en toda la región. Si Venezuela, uno de los países más sancionados del mundo, ha logrado resistir más de 2 décadas de máxima presión y sigue en pie,
Si su presidente recibe llamadas públicas de Vladimir Putin mientras Washington le ofrece acuerdos de exilio en privado, el mensaje para otros gobiernos es claro. Desafiar las preferencias estadounidenses ya no es una amenaza existencial. Existen alternativas, el coste es asumible y las consecuencias van aún más allá. Cada movimiento que Washington realiza contra Venezuela refuerza la posición de Moscú. Incautar un petrolero permite a Maduro denunciar piratería, recurrir a Rusia y recibir un respaldo público que presenta a Moscú como defensor de la soberanía frente a la coerción estadounidense. Imponer nuevas sanciones empuja a Venezuela a solicitar asistencia económica rusa, profundizando su dependencia y ampliando la influencia de Moscú en Caracas. El despliegue de fuerzas militares estadounidenses en el Caribe es presentado por Maduro como una amenaza de invasión, lo que justifica la solicitud de apoyo militar ruso y ofrece a Moscú una cobertura política para ampliar su presencia en la región bajo un discurso defensivo. En la práctica, Estados Unidos está facilitando el avance ruso. Cada escalada acerca más a Venezuela a Moscú. Cada acto de presión brinda a Vladimir Putin una nueva oportunidad para presentarse como protector de los países que se atreven a resistir la hegemonía estadounidense. Y cada fracaso en lograr un cambio de régimen, pese al enorme esfuerzo desplegado, envía una señal inequívoca al resto del mundo. La influencia de Estados Unidos ya no es la que era, y esa señal no pasa desapercibida. Hay, sin embargo, una dimensión más profunda de esta historia que la mayoría de los estadounidenses nunca escuchará explicada con claridad. No aparece en los grandes titulares, ni resulta cómoda para los responsables políticos admitirla. La llamada entre Vladimir Putin y Nicolás Maduro no fue un gesto aislado, forma parte de una estrategia más amplia y coordinada entre Rusia y China, destinada a erosionar de manera sistemática la influencia de Estados Unidos en regiones que durante décadas estuvieron bajo su dominio. Las señales llevan tiempo siendo visibles. En noviembre de 2024, tanto Putin como Xi Jinping enviaron cartas personales a Maduro, felicitándolo por su cumpleaños y expresando lo que describieron como una solidaridad inquebrantable con Venezuela. No se trataba de cortesías diplomáticas, eran mensajes estratégicos. Esas cartas indicaban claramente que Moscú y Pekín consideran a Venezuela un activo en su competencia a largo plazo con Washington. Indicaban que no permitirían la salida forzada de Maduro y señalaban que el hemisferio occidental ya no es un espacio donde la supremacía estadounidense pueda darse por sentada. La llamada de esta semana fue la confirmación pública de esos compromisos. Demostró que aquellas palabras no eran simbólicas. Rusia y China están dispuestas a sostener a Venezuela, proteger a su liderazgo y utilizar el país como plataforma para desafiar el poder estadounidense en el Caribe y más allá. El momento elegido por Putin es especialmente revelador. No llamó de forma casual. Lo hizo justo cuando Washington creía haber alcanzado el máximo nivel de presión, incautando petroleros, imponiendo sanciones y convencido de que la resistencia de Maduro estaba a punto de quebrarse. Intervenir en ese instante envió un mensaje inequívoco: la escalada no funcionará. Por mucha presión que ejerza Estados Unidos, Rusia responderá. Por cerca que Washington crea estar de la victoria, Moscú se encargará de negársela. Esto es guerra psicológica al más alto nivel. Es una potencia demostrando a su rival que la coerción no dará resultados, que la presión no producirá concesiones y que la única opción realista es aceptar una realidad incómoda. Un gobierno venezolano que sobrevive indefinidamente bajo la protección de Rusia y China. Aceptar esa realidad tiene implicaciones que van mucho más allá de Caracas. Si Estados Unidos no puede moldear los acontecimientos en el Caribe, ¿por qué debería alguien creer que puede hacerlo en el mar de China Meridional, en Europa del Este o en Oriente Medio? La historia muestra que los imperios rara vez colapsan por perder una guerra concreta. Se desgastan con el tiempo, por sobreextensión, por errores estratégicos y por decisiones que abren espacios que los rivales aprovechan de forma sistemática. Llega un punto en el que la potencia dominante ya no puede imponer el orden que ella misma creó. Ese proceso está en marcha en el hemisferio occidental, y la llamada de Putin a Maduro es una de sus señales más claras.
Pero el aspecto más peligroso de esta crisis no es lo que ya ha ocurrido, sino lo que está por venir. Al comprometerse públicamente con Venezuela, Rusia ha vinculado su credibilidad a la supervivencia de Maduro. Moscú no puede retroceder sin pagar un precio en términos de prestigio. Eso convierte cada futura escalada estadounidense, cada sanción adicional, cada incautación de un buque, cada despliegue militar cerca de aguas venezolanas, en una prueba directa de la determinación rusa. Y cuando las grandes potencias creen que su credibilidad está en juego, actúan de forma distinta, asumen riesgos que, en otras circunstancias, evitarían. Escalan no porque sea estratégicamente necesario, sino porque temen las consecuencias de parecer débiles. Así es como crisis manejables se transforman en situaciones peligrosas. El respaldo ruso a Venezuela ofrece a Moscú algo más que la satisfacción de frustrar la política estadounidense. Le proporciona ventajas estratégicas concretas y a un coste relativamente bajo. Apoyar a Caracas permite a Rusia proyectar influencia en el hemisferio occidental sin violar el derecho internacional ni desplegar fuerzas masivas. Venezuela ha invitado formalmente a Rusia, lo que otorga legitimidad a su presencia y complica cualquier respuesta estadounidense. Al mismo tiempo, Rusia envía un mensaje poderoso a otros gobiernos. Alinearse con Moscú ofrece protección frente a los intentos de cambio de régimen promovidos por Estados Unidos. Ese mensaje puede resultar más valioso que cualquier despliegue militar. Por último, Rusia obliga a Estados Unidos a desviar atención, recursos y activos militares hacia el Caribe justo cuando Washington necesita concentrarse en Europa y el Indo-Pacífico. Cada recurso de inteligencia dedicado a Caracas es uno menos en Ucrania. Cada activo naval reposicionado es uno menos disponible cerca de Taiwán. Rusia no necesita derrotar militarmente a Estados Unidos. Le basta con estirar sus recursos hasta el punto de impedirle responder con eficacia en todos los frentes a la vez. Y en ese sentido, Venezuela se ha convertido en un punto de presión extraordinariamente eficaz. El papel de China en esta dinámica es menos visible que el de Rusia, pero no por ello menos decisivo. Ignorarlo sería un error estratégico. Pekín mantiene decenas de miles de millones de dólares en deuda venezolana, compra petróleo venezolano en yuanes, evitando deliberadamente el uso del dólar, financia proyectos de infraestructura en toda América Latina que reducen progresivamente la dependencia de la región del comercio y la inversión estadounidenses, y observa con atención cómo se desarrolla la estrategia rusa en Venezuela. Para China, Venezuela es un caso de estudio. Si Rusia puede presentarse como garante de un gobierno sancionado en el hemisferio occidental y Washington demuestra ser incapaz de responder de forma decisiva, Pekín extrae conclusiones claras sobre hasta dónde puede llegar en sus propias áreas de interés, desde el Pacífico hasta África y Asia Central. Cada éxito ruso en Venezuela se convierte en una prueba de concepto para la estrategia china en otros escenarios, y cada fracaso estadounidense anima a Pekín a poner a prueba nuevos límites. Así funciona la competencia entre grandes potencias. No se limita a un solo escenario, es acumulativa e interconectada. La debilidad en una región invita a desafíos en otras. Y en estos momentos, Estados Unidos muestra vulnerabilidad precisamente donde debería ser más fuerte, en su propio hemisferio. Existe además una dimensión de inteligencia en la llamada de Putin que merece atención. El momento elegido, justo después de las últimas escaladas estadounidenses, revela un nivel de coordinación y planificación estratégica entre Moscú y Caracas que muchos en Washington parecen haber subestimado. No fue una reacción improvisada, fue una acción prevista, preparada y ejecutada para maximizar su impacto político y psicológico. Ese grado de coordinación implica canales de comunicación seguros, intercambio de información y un nivel de confianza que va mucho más allá de una relación transaccional. Indica que Rusia y Venezuela conciben su alianza como duradera y estratégica, no como una conveniencia temporal. Y las alianzas de ese tipo son extraordinariamente difíciles de desmantelar, una vez que ambas partes han invertido capital político, económico y estratégico. Separarse tiene costes elevados.
Rusia no puede abandonar a Venezuela sin dañar su credibilidad como socio fiable. Venezuela no puede abandonar a Rusia sin perder el escudo que frena los intentos estadounidenses de forzar un cambio de régimen. La relación en la práctica queda blindada. Las sanciones no la romperán, la presión no la disolverá. Solo acuerdos negociados que atiendan las preocupaciones fundamentales de ambas partes podrían modificar esta trayectoria. Y hoy por hoy, Washington no está ofreciendo nada que se acerque a ese umbral. El problema se agrava por la dimensión política interna en Estados Unidos. La opinión pública estadounidense desconoce en gran medida lo que está ocurriendo. No sabe que Rusia ha reafirmado públicamente su respaldo a un gobierno situado a poco más de 2.000 kilómetros de Miami. No sabe que Washington ofreció a Maduro un exilio que éste ignoró mientras esperaba la llamada de Putin. Y no sabe que cada escalada estadounidense empuja a Venezuela más profundamente hacia la órbita rusa, ampliando la influencia de Moscú en el Caribe. Lo que sí ve son titulares que transmiten una sensación de control y firmeza. Petroleros incautados, sanciones anunciadas, presión ejercida. La narrativa sugiere avances, pero el éxito real implicaría la salida de Maduro, el regreso de Venezuela a la esfera de influencia estadounidense y la retirada de Rusia de la región. Nada de eso está ocurriendo. En realidad, Maduro es hoy más fuerte que antes de la última escalada, precisamente porque cuenta con el respaldo explícito de Rusia. La influencia rusa crece. Las opciones estadounidenses se reducen. Así es como se manifiesta la derrota en la competencia geopolítica del siglo XXI. No aparece como una retirada militar ni como una rendición formal. Se expresa como un desgaste estratégico. Los rivales alcanzan sus objetivos, mientras las herramientas propias se agotan sin producir resultados, y la opinión pública suele darse cuenta demasiado tarde. El paralelismo histórico más pertinente no es la crisis de los misiles en Cuba, pese a las comparaciones habituales, es la experiencia soviética en Afganistán. Moscú invirtió recursos para sostener a un gobierno aliado, convencido de que el apoyo suficiente estabilizaría el país y protegería sus intereses. Cada escalada, sin embargo, profundizó el atolladero, drenó recursos y ofreció a los adversarios la oportunidad de debilitar a la Unión Soviética sin enfrentamiento directo. Hoy la situación se invierte. Estados Unidos destina capital político, presión económica y atención militar a Venezuela, no porque el país sea vital en sí mismo, sino porque Washington se resiste a aceptar la pérdida de influencia. Mientras tanto, Rusia y China se benefician de cada escalada, erosionando la atención y los recursos estadounidenses sin exponerse a un conflicto directo. Y como ocurrió entonces, puede llegar un momento en que Estados Unidos concluya que el coste de persistir supera cualquier beneficio imaginable. Cuando ese momento llegue, el daño estratégico ya estará hecho. Existe además una asimetría fundamental. Para Rusia, apoyar a Venezuela es relativamente barato. No necesita que el país prospere ni que sea estable. Basta con que sobreviva como foco de presión sobre Washington. Incluso en crisis económica y política, Venezuela sigue sirviendo a los intereses rusos. Para Estados Unidos, en cambio, el éxito implicaría un cambio de régimen seguido de estabilización, reconstrucción y compromiso a largo plazo. Una empresa costosa, incierta y sin garantías. Las dinámicas asimétricas favorecen siempre al actor con menores costes y mayor tolerancia a resultados imperfectos. En este caso, esa ventaja pertenece claramente a Moscú. La lección más amplia es conocida por quienes estudian la política internacional desde hace décadas. El poder no se mide solo en términos militares o económicos. Se mide en la capacidad de dar forma a los acontecimientos. Y eso exige disciplina estratégica, comprensión de cómo reaccionarán los adversarios y la habilidad de evitar escaladas que benefician más al rival que a uno mismo. Estados Unidos conserva un poder inmenso, pero en Venezuela lo está empleando de forma contraproducente. Incautar petroleros genera agravios y victorias propagandísticas. Las sanciones aceleran la creación de redes económicas alternativas que debilitan la primacía del dólar. Los despliegues militares revelan que una influencia antes automática ahora requiere fuerza para sostenerse. Vladimir Putin entiende esta lógica. Rusia no intenta superar militarmente a Estados Unidos. Está maniobrando mejor.
Esta noche, Putin permanece en Moscú sabiendo que su llamada desafió públicamente a Washington, reforzó la credibilidad rusa y obligó a Estados Unidos a reconocer límites que preferiría negar. Nicolás Maduro sigue en Caracas con la certeza de contar con un protector dispuesto a sostenerlo frente a la presión estadounidense. Y Washington se enfrenta a un abanico de opciones poco atractivas: escalar y empujar aún más a Venezuela hacia Rusia, negociar y legitimar la supervivencia de Maduro, o no hacer nada y aceptar un papel reducido en el hemisferio occidental. No se trata de una crisis pasajera, marca un cambio estructural en el equilibrio de poder, uno que probablemente se acelere en lugar de revertirse. La llamada de Putin no fue solo sobre Venezuela, fue un mensaje dirigido al mundo. Alinearse con Rusia ofrece protección. Desafiar a Estados Unidos ya no implica necesariamente la derrota. Ese mensaje está siendo escuchado desde Caracas hasta Teherán, desde Pyongyang hasta Harare. Y cada vez que se confirma, la credibilidad del poder estadounidense se reduce un poco más. La cuestión ya no es si este cambio es real, sino con qué rapidez sus consecuencias transformarán el orden internacional.